Síguenos acompañando, Señor. Ayúdame, Señor, Padre Dios Santísimo. Ayúdame, Señor, a dar el Padre Santo. Esto, Padre Santo, esto es esa doctrina, Señor, que tú deseas, Padre mío, que llegue al corazón de mis hermanos, que quede incrustada, Padre mío, Dios Santísimo. Ayúdame, Señor, porque yo no soy nadie, soy un vil miseria, Señor, pero con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, Señor, poder hablar de tu palabra, poder hablar de ti, Señor, para que te conozcan, Señor. Permíteme mostrar de tu amor, Señor, de tu bondad, Señor, de tu grandeza, Padre Santo. Permíteme hablar de ti, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea el Señor, que el Señor sea el que hable a sus corazones, que el Señor sea el que exprese lo que Él es. Vamos a ver la clase 4. La clase 4 es la fe cristiana. Y hermanos, les hago nuevamente el hincapié para que nosotros estemos bien conscientes de lo que es la doctrina, no tan solo conocer los 8 puntos doctrinales, sino también, hermanos, poder practicarlos, usarlos, practicarlos aquí en la iglesia. Miren, hermanos, dicen que Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Y él está en todas partes, pero Él se manifiesta donde Él le agrada. ¿Ustedes creen que Dios no se va a manifestar en esta su casa? ¿Ustedes creen que el Señor Todopoderoso no se va a manifestar en este lugar santo? Entonces eso es lo que, hermanos, nosotros tenemos que tener, pero bien firmes y bien sólidos, que el Señor se manifiesta aquí. Y aquí está, hermanos, aquí está la presencia del Señor. Y entonces, si aquí está la presencia del Señor, tenemos que darle ese debido respeto, porque aquí está la presencia del Señor, aquí está su Espíritu, es la promesa del Señor. Si es la promesa del Señor, aquí está el Señor. Entonces, igual como decía una alabanza, Jesús está ahí en ese problema que tienes. Jesús está ahí a tu lado. Ahí está Jesús, hermano. Si usted lo entiende, eso es lo que yo quiero que quiero dar a entender, que si tenemos la doctrina, pero hay que practicarla, hay que creerla, y Jesucristo está aquí, ¿sí? Entonces aquí se manifiesta el Señor. Entonces vamos a ver la personalidad de Dios, vamos a empezar con este punto número 1, que es de los 8 puntos doctrinales. Vamos a recordar que el primer punto doctrinal es la personalidad de Dios. El segundo punto es la Biblia, es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe sujetarse nuestra vida. El tercero es Cristo es el único Salvador de las almas. Cuarto, la santificación es una parte integrante de la experiencia de la salvación. Es indispensable para ver a Dios y vivir eternamente con Él. Quinto, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por el Señor Jesucristo es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarle de poder. 6. Creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. 7. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y 8. La resurrección y la inmortalidad del creyente. Estos son los 8 puntos doctrinales, pero aparte de los que tenemos que aprenderlos, tenemos que practicarlos, hermano, porque si no nos vamos a llevar solamente de sabiduría, de palabra, y es bueno entenderlos, comprenderlos y practicarlos aquí en la iglesia. Entonces el Señor Jesucristo está aquí. Para mí es un gran triunfo, hermanos, estar aquí al presente, porque uno va, en mi caso yo batallo para llegar a cumplir, y cuando llego aquí estoy atrás, pedazos, y me pongo nervioso, me tiemblan las piernas y estoy muy inquieto, pero cuando estoy aquí se me olvida, y ya cuando menos espero ya se dio el tema. Entonces yo digo, Señor, gracias. Vamos a empezar con la personalidad de Dios. No sé si leyeron su libro de texto. ¿Ustedes lo tienen, hermano? Vamos a leer el libro de texto, son nomás como 5 o 6 páginas,
Igual si alguien me ayuda, voy a empezar a leer. Y si alguien me ayuda, por favor, ahí le pido por favor que me siga. Uno, la personalidad de Dios. Dios, el omnipotente autor de cuanto existe y ha hecho, que para su propia gloria creó el universo y a las criaturas inteligentes, ángeles y hombres, que conserva y gobierna lo creado. Es un ser personal, lo que indica que posee los atributos propios de la personalidad, que tiene inteligencia, sentimiento y voluntad. Cualidades estas que no son solo, que correspondan a la persona, ya que se trata de una persona divina, humana, angélica. En otras palabras, Dios piensa, siente y quiere, determina, salva, castiga al hombre, actúa, ejecuta, tiene interés personal en las actividades de los hombres. Por tanto, es un ser personal. Entendemos que Dios es un ser personal porque la Escritura nos hace saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y naturalmente se concluye que si somos seres personales, pensamos, sentimos y queremos, reflejamos con ello dicha semejanza, resultado evidente que es de que Dios es un ser personal, puesto que esa similitud indica claramente que así como nosotros, Él piensa, siente y quiere. Dios nos demuestra que tiene pensamiento con sus propias palabras, recogidas por Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Igualmente nos hace saber que tiene sentimientos por el testimonio de las Sagradas Escrituras. Si Él nos salvó, fue movido por el sentimiento de amor. Juan 3:16. Si él condena el pecado, lo hace correspondiendo a su sentimiento de repulsión por todo lo malo. Proverbios 16, versículos del 16 al 9. Finalmente, la Biblia nos enseña que Dios tiene voluntad propia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, nos habla de la voluntad de Dios. Así pues, Dios es un ser personal. Esto no se puede decir de los dioses de las naciones, porque estos son ídolos de madera o de piedra y por lo tanto inanimados, sin vida. No son dioses, sino ídolos. Si alguien me ayuda ahí a seguirle. Gloria a Dios. Inciso A. Dios es espíritu, pero al decir que Dios es un ser personal y que nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, no se concluye de ello que Dios es cuerpo como nosotros, porque la semejanza con Él radica en el espíritu. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu y por lo tanto incorpóreo. Juan 4:24, Lucas 24:39. Los ángeles son espíritus y no tienen cuerpo. El cuerpo no es necesario para la existencia del espíritu. Aún el espíritu del hombre sigue viviendo aparte del cuerpo después de la muerte. El Señor Jesucristo, por causa de la obra de redención, tomó cuerpo humano, pero Él ya existía antes de su encarnación. Juan 1, del 1 al 2. El Verbo es espíritu eterno. La herejía denominada antropomorfismo atribuye a Dios cuerpo humano, pero no es más que eso, una herejía condenada por los textos que acabamos de citar. Siempre que la Biblia nos habla de Dios como poseyendo ojos, pies, manos u otros miembros del cuerpo humano, entendemos que se está empleando un lenguaje figurado para hacer más vivida y significativa la expresión. Como un ejemplo de ello, veamos Salmo 102, versículo 25, Salmo 104, del 28 al 29, y Salmo 11:4. En este último ejemplo quiere decir simplemente que Dios ve y conoce perfectamente a los humanos y nada se le esconde. ¿O acaso en pasajes tales como Salmos 17:8 quiere decir que Dios tiene alas? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios es una persona. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia, tiene sentimientos y actúa. Cuando hablamos de una persona, a veces pensamos que es una persona que tiene brazos, pies, cabeza, tronco. Y podemos decir la persona bajita, la persona que está alta. Pero cuando nos referimos a la palabra de Dios, recuerde que Dios es espíritu, ¿no? Dios no tiene ni manos, ni pies, ni cabeza, ni tronco. Dios es espíritu.
Pero nosotros le ponemos esas atribuciones humanas para que sea más explícita la palabra, para que sea más entendible. Pero Dios es espíritu. Nosotros hemos sido hechos semejantes a Él y por tal somos semejantes a Él en el pensamiento, en el sentimiento y en nuestra obra. Entonces, por eso tenemos que declarar y entender que aunque decimos que Dios, digamos, son tres personas, es la Divina Trinidad, son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Pero no quiere decir con eso que son, borremos eso de que la persona tiene esas cuestiones físicas. Dios es espíritu. Entonces, eso es muy importante, que cuando hablemos de que cuando decimos que Dios nos ve, no quiere decir que Dios tiene ojos. Si Dios nos oye, no quiere decir que tenga oídos, pero simplemente es para que podamos entender que Dios sí nos escucha y sí nos ve. Dios es uno y único. En este caso, con la primera expresión afirmamos que hay un solo Dios. Dios es uno. Y en la segunda, que no hay otro, ni ningún otro, de ningún modo puede haberlo. Dios es uno y es único. Solamente Dios es único y es uno y es único. Y Dios es increado. Dios no fue creado. Dios es increado y eterno. Dios creó todo lo que nosotros vemos. Dios, inclusive hasta podemos hablar del mal, de Satanás. Él fue creado. Él fue creado. Entonces, por eso a él no le podemos decir que es creado. Él es creado y es eterno. Gloria a Dios. Para la mente infinita del hombre esto es imposible de comprender. Sin embargo, es una realidad innegable que, de acuerdo con la concurrencia y plenitud de todos los atributos divinos en la personalidad del Todopoderoso, el santo e inefable nombre de Dios, Jehová encierra esta verdad, pues este nombre viene del verbo ser en hebreo. Y entonces dice que esto incluye los tres tiempos de este verbo. Habla de un pasado, de un presente y de un futuro. De esta manera que el nombre significa que Él era, es y ha de venir. En otras palabras, el eterno. Entonces Dios es eterno. Dice que en relación a este nombre sagrado, el significado de la palabra Jehová es Él es. La palabra es la misma que significa yo soy, con solo el cambio de persona. Denota, por lo tanto, la existencia propia, la independencia, la inmortalidad y la infinita plenitud del Señor divino. Es una prenda de que Él cumplirá todas sus promesas. Entonces, al ser Dios creado y eterno, quiere decir esto que Él existe por sí mismo, por su propio poder, y no tiene principio ni tendrá fin. Por lo tanto, es la fuente, origen y sostén de todo cuanto existe y puede existir. Él es la primer causa. Esto no hay duda, ¿verdad, hermanos? Pastor, cuando usted quiere intervenir, adelante. Si me hace el favor, hermana, de seguir leyendo. Inciso D. Dios es omnipresente. Esto quiere decir que posee el atributo de la omnipresencia, palabra que viene del latín, que significa presencia a la vez en todas partes, por lo cual es prerrogativa únicamente de Dios, porque aparte de Él ningún otro ser es omnipresente, ya que todos han sido creados por Él, por lo tanto son seres finitos, limitados, dependientes y no son iguales a Dios. La Biblia nos enseña que Dios es omnipresente. Salmo 139 del 7 al 10, Proverbios 15:3, Deuteronomio 4:39, Josué 2:11. Entonces, Él es el único ser que puede estar en todas partes. Es el único. Ni el diablo puede estar en todas partes, ¿verdad? Solamente Dios está en todas las partes. Y Él se manifiesta en donde Él quiere, por su voluntad, por su soberanía. Entendamos, hermanos, mire, como un ejemplo de esta omnisciencia y omnipresencia en Dios, y que sin embargo también quiere decir
la Biblia dice lo oculto de Dios. Como un ejercicio muy sencillo, nosotros recordamos lo que hicimos hace 10 minutos, hermanos. Estábamos cantando, ¿no? ¿Sí lo recordamos o no? Bueno, ¿recordamos lo que hicimos en la mañana? Sí. ¿Recordamos lo que hicimos ayer? Sí. ¿Recordamos lo que hicimos la semana pasada? Y algunas cosas empiezan a ocultarse. Sabemos que hicimos algo, pero ya no lo recordamos tan presente como si lo tuviéramos aquí ahorita. ¿Sí, hermanos? ¿Recordamos lo que hicimos hace 10 años? No. No. ¿Recordamos lo que hicimos hace 20 años? Los que tenemos más de 20 años, ¿lo recordamos? No, ya no. Entonces, esto nos sirve como un ejercicio para saber que nosotros solamente vivimos el presente, pero Dios tiene presente desde atrás cosas. Eso es la omnisciencia de Dios. Ahora, ¿usted sabe lo que va a hacer ahorita saliendo del templo? Sí, sí. Dice, vamos a cenar, ¿no? Pues, oye, ¿qué vamos a cenar? ¿No? ¿No van a cenar, hermano? Sí, no es nada. Tenemos que cenar. ¿Sabes lo que vas a llegar a hacer a tu casa, no? ¿Sí, hermano? Bueno, ¿sabes lo que vas a hacer mañana? Sí. ¿Sabes lo que vas a hacer la semana que entra? Algunas cosas ya no. ¿Sabes lo que vas a hacer dentro de un año? Y eso ya a nosotros ya se nos empieza a ir. Aunque sepamos, yo sé que dentro de 10 años voy a tener 62 años si Cristo no va a venir y si todavía estoy vivo. Eso es lo único que puedo saber, pero no sé dónde voy a estar, ni sé qué es lo que voy a hacer. Esa es la limitación de nuestra mente, hermano, pero Dios sí conoce todo lo que va a suceder dentro de 5 años, dentro de 10 años, en nosotros y por nosotros. Esa es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios está presente desde el pasado, desde la eternidad. Él sí sabe perfectamente todas las cosas que sucedieron y cómo sucedieron. A nosotros ya se nos borran de un año para atrás, ya se nos olvidó. Y si nos llegamos a recordar por alguna fotografía o porque alguna persona nos recuerde, como una vez que visitamos a los hermanos en Morelos, me recordaron algunas cosas de mi adolescencia que yo las tenía ya por olvidadas, pero hay alguien que siempre nos recuerda, sí es cierto, yo era un tremendo adolescente cuando estaba yo haciendo eso, sí, tienes razón, pero lo recuerdo porque alguien, pero no porque yo lo tenga presente. Por eso, hermanos, son atributos exclusivos de Dios: la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia, que desde que Él hizo todas las cosas. Ahora, también, hermanos, al decir que Dios es una persona, y si nosotros somos hechos a imagen, semejanza de Él, o sea, no quiere decir que Dios tiene una personalidad como la de nosotros. Solamente nosotros, si estamos en Dios, nuestro pensamiento es guiado por Dios, nuestras acciones son guiadas por Dios, y lo que nosotros queramos o podamos hacer es guiado por Dios, nada más. Lo que es contrario a esto, ya ahí se manifiestan las obras de la carne y las obras del maligno. Pero si nosotros decimos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no todos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Por el pecado y por causa del pecado, muchos simplemente quedan como creación de Dios, como Satanás es una creación de Dios y él está puesto para perdición. Y así muchos seres humanos, mientras no reciban el sacrificio de Cristo, no pueden recibir esa personalidad de Dios. Porque nos habla que la santidad es esa parte integrante de la salvación que es necesaria para el desarrollo de la vida divina en el creyente y para estar siempre en la presencia de Dios. Gracias, hermano. Seguimos con los atributos naturales. Ahorita les explico por qué son atributos naturales, o si alguien me puede decir. Dice, Dios es omnipotente, todo lo puede. Palabra que también viene del latín y que significa que Él todo lo puede.
Él es todopoderoso, su poder es anónimo o ilimitado. Una muestra de su poder es la creación o el universo, obra magnífica de sus manos, la cual es de proporciones tan vastas que resultan inconcebibles. Los hombres de ciencia no pueden precisar exactamente las proporciones del universo a pesar de los potentes telescopios que han inventado, y desde luego no pueden penetrar hasta una pequeña distancia en comparación con el tamaño del universo. Así se dice que está en expansión entonces, para que el hombre resulte inconmensurable y sin embargo mayor que todo lo creado es Dios, lo cual es lógico, pues el creador no puede ser menos que su creación. Como la creación es obra de Dios, esto demuestra su omnipotencia. Dios es un ser omnipotente. Dios, hermanos, todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Nosotros somos los que nos limitamos. Ojalá entendamos eso. Nosotros limitamos a Dios, pero Dios no se limita. Ahora nosotros a veces nos sentimos mal porque queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, y Dios hace las cosas de acuerdo a su soberanía y a lo que Él considera que es mejor para nosotros. Entonces Dios es todopoderoso, hermanos. No limiten a Dios, no se limita. Yo digo, Señor, ¿por qué te limito? Pero el Señor es omnipotente, grande. Sí, adelante, hermano. F. Dios es omnisciente. Esta palabra se deriva igualmente del latín y significa que sabe todo y no hay nada absolutamente en el universo que Él no sepa. Así es que conoce hasta los íntimos pensamientos de los hombres y por lo tanto, como dice el apóstol, viene un día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Romanos 2:16, para Él no hay secretos, Él es omnisciente. Génesis 18:17 y 18. Segundo de Reyes, capítulo 8, verso 10, Salmo 147, 4, 5, Jeremías 1, 4, 5, Lucas 1, 51, Primera de Corintios 3, 20, Hebreos 4, 13. Que Dios es el creador. Si hemos afirmado que la creación es obra magnífica de Dios, ¿quién acusa a su omnipotencia? Creó el universo, aquí afirmamos que Él es el creador. Los dichos negativos de algunos científicos que pretenden que el universo es obra de la casualidad o que la materia existe por sí misma son absurdos e irracionales, porque no es una explicación lógica que la causa de la materia por sí, como si ésta fuese por sí misma tuviese poder para crearse. Ahora, si se toma en cuenta todo el universo, se señala un designio. Entonces, naturalmente, se piensa que es una inteligencia suprema que planteó todo de tal forma que los efectos respondan a las causas y estas a un designio sabio e inteligente. Además de esto, es inexplicable sin Dios la permanencia de la energía que impulsa los astros, los cuerpos siderales, pues los millones de años que tiene el universo, ya esa energía se hubiese agotado y si no existiera un poder superior que regulara y sosteniera tan tremenda e inmensurable fuerza. Los cristianos afirmamos que esta inmensa energía es una obra del Todopoderoso Dios. Así pues, Dios no solo es el creador, sino también el conservador del universo. Fíjense que los científicos, y eso para los que van a la escuela, van a entrar a la prepa, dicen que el mundo se creó gracias a una explosión y que se creó todo eso por esta explosión que le llaman la gran explosión. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar que todo este universo tan ordenado y que se mueve con cierta cronología, con sabiduría, ¿cómo podemos pensar que se creó así de la nada, por una simple explosión? No, hermanos, si realmente eso es tonto, pero también tenemos que entender que el hombre de ciencia tiene que explicar por sí mismo cómo se creó, y es algo que yo entiendo, pero digo, si ellos no pueden decir que es Dios el que hizo las cosas, sino que quieren dar esa explicación que el hombre requiere, y no, ahí se ve la mano de Dios, hermanos. Poderoso el universo, vean toda la magnitud que hay, y todo se mueve con una coordinación perfecta.
Esa es la mano del Señor. Ese es el Todopoderoso, el Creador. Adelante. Dios es trino. En la unidad de la deidad hay tres personas de una misma substancia, poder y eternidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios es uno y es trino. Dicho de otro modo, el único Dios verdadero es trino. Pero no podemos decir que hay tres dioses, sino un Dios que es trino. Porque aunque cada una de las personas de la deidad por separado es Dios y Señor completa y absolutamente, no hay tres dioses porque no hay tres esencias divinas, sino una esencia que pertenece por igual a las tres personas. Esto se ve claramente en la Escritura. Cada una de las personas es Dios y Señor. Amén. El Padre, Juan 17:3. El Hijo, Juan 1:1. El Espíritu Santo, Hechos 5, del 3 al 4. Hay un solo Dios, Deuteronomio 6:4. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, también es ya conocido por nosotros. Dios es trino. Son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. Entonces eso lo tenemos que tener ya bien definido en nuestra mente, que el Dios es trino. Hemos visto, hermanos, hasta ahorita se me acaba de ir, los atributos naturales de Dios. ¿Cuáles son los atributos naturales? Los que son inherentes a su persona, la forma en que Él es, en el que está formado. Entonces vemos que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces esos son sus atributos naturales. Son 9 atributos naturales. Y luego están los atributos morales. Los atributos morales son en su mover, su amor, su perdón, su misericordia, el actuar que Él tiene. Pero los atributos naturales son inherentes a Él. No hay duda de eso, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita estamos viendo los atributos, hemos visto los atributos naturales del Señor. Entonces, son 3 personas y un solo Dios. Hasta aquí, hermanos, vamos a dejar la lectura de este libro de texto. Yo le pido que lo sigan leyendo en su casa. Vamos a empezar vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a pasar a su cuadernillo para empezar a hacer algunas preguntas. Entonces, gloria a Dios. Dice que entonces vamos a ver la personalidad de Dios. De conocimiento. El creyente reafirmará su conocimiento espiritual al conocer cómo es Dios, pensamiento, sentimiento y voluntad. Entonces usted ya sabe, ya conoce cómo es Dios, pensamiento, sentimiento y voluntad. De aplicación, el creyente conocerá la personalidad de Dios y establecerá un compromiso con Él cumpliéndolo fielmente. Nosotros como yo les decía, si ya tenemos ese conocimiento, tenemos que hacer ese compromiso de ponerlo en práctica, hermanos. Si ya conocemos a Dios, tenemos que poner en práctica ese conocimiento. Ahora que se tiene un compromiso serio con Dios, el creyente decidirá servirle. Entonces, cuando nosotros le servimos a Dios, hermanos, es porque ya lo conocemos y porque sabemos que Él es, imagínense, un ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios todopoderoso. Tenemos que estar confiados en Él, hermanos. Introducción. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido una relación directa o indirecta con Dios. Aquellos hombres que han tenido una relación indirecta con Dios se preguntan si Él existe. Aunque dependen completamente de Dios, incluso se han fabricado deidades para apaciguar sus temores y acallar sus conciencias. Miren, hermanos, el ser humano siempre ha sufrido de temor, siempre ha sufrido de esa inseguridad. Yo creo que todos en un momento dado hemos pasado por esa inseguridad. Y por eso el ser humano fabrica esos ídolos de madera, por querer encontrar en ellos esa seguridad, ese respaldo. Pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos esa inseguridad, esa seguridad, cuando sabemos que también tenemos un Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso.
Nosotros no lo vemos porque eres espíritu, pero nosotros si tenemos ese criterio en nosotros mismos, tenemos que estar confiados en el Señor. Esa es la doctrina que nos tiene que alimentar para nosotros movernos, hermanos, movernos con esa confianza. Dios está en todas partes, aún en nuestro pecado, ahí está Dios. Decía una persona que había sido violada, cuando, esto ya lo he contado varias veces, de una persona que fue violada cuando era niña, y decía, ¿y Dios estuvo presente? Sí, Dios estaba presente ahí. ¿Y por qué lo permitió? Solo Dios sabe por qué lo permitió, pero ahorita tú puedes dar ese testimonio, y tú puedes dar ese testimonio de fortaleza y de fe. Dios, ahora que tú has aceptado que Dios es tu único Salvador, entonces da ese testimonio de fe. Ya está en su cuestión si quiere dar ese testimonio de fe o no dar. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que tener, si nosotros estamos con Cristo, tenemos que estar fortalecidos, hermanos, confiados en que el Señor está con nosotros. Por eso le digo que no es cuestión de conocer los 8 puntos doctrinales nada más, sino vivirlos. Aquellos que han determinado tener una relación directa con Dios, lo reconocen, lo alaban y agradecen de todo corazón sus grandes bondades. Sin embargo, en este estudio de inicio de la fe cristiana, es bueno que usted conteste las siguientes preguntas. Y aquí nos vamos a las preguntas. Son preguntas generales que yo creo que todos saben, hermanos. No nos podemos quedar callados. ¿Existe Dios? Gloria a Dios, sí existe Dios. ¿Qué significa Dios para mí? Sí, adelante, hermano. Nos dijo que no podíamos decir que Dios existe. O sea, fue algo difícil de que nos explicó, pero porque el existir es algo que tiene un principio. ¿Y un fin? Existir es algo que tiene un final. Ahí está, qué bueno, me acuerdo. Mira, me hace sentir importante. Porque Dios no existe, Dios es. Y Dios, ya no ha dicho el pastor, Dios no existe, Dios es. Porque Dios no tiene ni un principio, no tiene ni principio ni fin. Gloria a Dios. Por eso dicen que se determina con el verbo ser, porque el verbo ser no se puede conjugar con los 3 tiempos, simplemente es absoluto. Dios es, para nosotros en el pasado Dios es, en el presente Dios es, y en el futuro Dios es. Gracias, hermano, gracias, hermanos. Qué bueno que lo recordaron. ¿Qué relación hay entre Dios y yo? ¿Qué relación hay entre Dios y usted? ¿Realmente hay una buena relación? Cuando usted conoce a alguien y convive, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Pero decirle adelante cómo está. Usted entonces empieza esa relación. Hermano, Isaías, qué gusto me da verlo hoy. Elías, perdón, ya le cambié ya estoy cambiando de nombre. Entonces empieza esa relación, hermanos. ¿Usted tiene esa relación con Dios? ¿Realmente usted viene y le dice Dios? ¿O son de los que llegan ahí, se quedan ahí en la puerta y se quedan y no pasan? Venir, pasar y decir Dios, gracias, aquí estamos. ¿Cómo es su relación con Dios, hermano? ¿Qué significan los caminos de Dios para mí? ¿Qué significan esos caminos de Dios para mí? ¿Qué contestaron, hermanos? Que vean en su libro. ¿Qué contestó, hermano Esteban? No, aquí no le contesté. Aquí no contesté. ¿Y en el anterior qué contestó? Comunicación. A ver, bueno, Pues para mí, yo le contesté que para mí tiene un significado muy importante y es un camino que debo seguir. ¿cómo? De ahí no sé. Sí, acuérdense, hermanos, si entendemos los caminos de Dios, el primer camino pues, es la santidad, porque el Señor dice, para nosotros la santidad es un camino, apartarnos de todo mal. ¿Sí, hermanos? ¿Qué puso hermana Antonia? ¿No puso nada? No tengo el cuadernillo. Ay, Dios mío, yo le pregunté a la hermana Linda, dijo que todos ya tenían. ¿Qué puso hermano Max? No, apenas. No lo había respondido.
¿Qué pusiste, hermana? Tampoco, hermana Raquel. Yo le puse que para mí Dios es nuestro Salvador. Bueno, mi Salvador y principalmente el que perdona mis pecados. ¿En qué pregunta, hermana? ¿En la de relación o en la de ¿Qué significa Dios para mí? Ok. Entonces, tenemos que empezar por caminar esos caminos de santidad, ese camino de salvación. Y tenemos que empezar. ¿Y cómo podemos buscar esos caminos, hermanos? Si no, tenemos que leer la Biblia, exploramos lo que quiere Dios que hagamos, hermano. Entonces, Dios nos conduce, Dios nos envía, Dios nos marca el camino, hermanos. Fíjense que la vida es, y uno lo aprende ya por eso ya cuando está, ya me digo, Señor, pues ya para qué me dio tantos errores que comete uno. Pero Dios dice, ¿no quieres tener problemas? Pues simplemente camina por donde no haya problemas. Camina. Y donde Dios quiere que tú pases, yo se les decía a ellos, ahí está el fuego, ahí están las llamas de fuego. Y digo, Dios, ahí tengo que pasar. ¿Y qué creen que me va a decir Dios? Sí, pásame. ¿Por qué? Porque el Señor pasa conmigo. Él está conmigo. No puede decir, vamos a dar la vuelta por acá. No. Si está ahí el fuego, pásale. El Señor pasa conmigo. Y yo debo de pasar por esa, a lo mejor puede ser una tribulación, una prueba, pero yo sé que el Señor está conmigo. Y es cuando yo empiezo a vivir sus caminos, es cuando yo empiezo a vivir lo que aprendí en la doctrina, yo lo aprendo así con Él. Y entonces yo sé, Señor, si lo que estoy pasando, ya sé, porque así tú quieres que lo esté pasando, yo sé que tú estás conmigo. Y entonces cuando el Señor está conmigo, antes yo se me sentía solo, y todavía cuando llegué aquí me sentía solo. Pero ahorita ya hay una compañía que ya no, lo único que me interesa, a mí créanme que lo único, aunque todavía tengo muchas fallas, pero lo único que me interesa es agradar al Señor. Porque dicen, eres mi compañero. Oh Señor, siempre estás conmigo. Entonces, tenemos que sentirlo, tenemos que vivir esa cuestión y el Señor le agrada. Y es todos los días, porque puede ser que hoy digo, hoy estuve con el Señor, pero mañana puedo olvidar que el Señor está conmigo. Es todos los días esa batalla. Señor, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Así es, hermano. Dios es un ser personal. Quiere decir que posee todos los atributos propios de la personalidad, que tiene inteligencia, sentimientos y voluntad. Entendemos que Dios es un ser personal porque las Escrituras nos hacen saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y naturalmente se concluye que si nosotros somos personas pensantes, personas que pensamos, sentimos y queremos, reflejamos con ello dicha semejanza. Resulta evidente que Dios es un ser personal. Dice aquí, examine el cuadro siguiente, y aquí dice, Dios piensa, siente y quiere. Son atributos y perfecciones. El hombre piensa, siente y quiere, pero nosotros somos imperfectos. Muchas veces nuestro pensamiento, nuestro sentir es imperfecto. Entonces, ¿qué más? Que si yo reconozco que soy imperfecto, entonces ¿con quién tengo que ver esa perfección? Con el Señor. Tengo que estar con el Señor y saber por qué a veces suceden tantas cosas. Entonces, esa es la imperfección de nosotros, pero sabemos que tenemos un Dios que es perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y los hombres? Ya lo acabo de decir, es muy fácil. ¿Alguien lo quiere decir con otras palabras? Que estamos sujetos, y nuestra imperfección, hermanos, es en base a nuestro estado de ánimo, aunque tengamos todas las características de la personalidad como pensamiento, sentimiento y voluntad, estamos sujetos a circunstancias, estamos sujetos a eventos, inclusive a situaciones climáticas, estamos sujetos al tiempo, y Dios no está sujeto a nada de eso,
Por eso, en otras palabras, puedo decir que nuestra imperfección radica en que estamos o tenemos mucha sujeción, estamos sujetos a nuestro mismo cuerpo. Si nuestro cuerpo no responde, entonces, aunque nosotros queramos, no se puede. Entonces, y Dios no es así. Dios, aunque tiene todas las características de la personalidad, Él es perfecto y es eterno porque Él no está sujeto a nada de eso. Y eso lo tenemos que entender y tenerlo bien claro, hermanos, y saber que Dios es grande y es todopoderoso y está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Pero al decir que Dios es un ser personal y que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, no se concluye de ello que Dios tiene un cuerpo como nosotros, porque la semejanza con Él radica en el Espíritu. Entonces nuestra semejanza radica en el Espíritu. La Biblia dice que Dios es Espíritu y por lo tanto es incorpóreo. Busque en su Biblia los siguientes textos y complete la oración. Si leemos ahí, hermanos, Salmo 102, versículos 25 al 27, gloria a Dios. Salmo 102, versículos 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Gloria a Dios. Salmo 104, versículos del 28 al 30. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces aquí vemos cómo se menciona la palabra manos, mano, rostro, pero solamente esta mención que se hace es para que nosotros podamos comprender bien la palabra, entender bien el mensaje. Pero Dios es espíritu. Gloria a Dios. Porque aquí nos pregunta, ¿acaso Dios tiene manos y rostro? No, el Señor no tiene ni manos ni rostro, pero es para que nosotros podamos entenderlo, hermanos, y para que la palabra que llegue a nosotros sea un poco más comprensible. Dice, de los pasajes anteriores que se indican, Dios es uno y único. En este caso, con la primera expresión afirmamos que hay un solo Dios, y con el segundo que hay otro, que no hay otro y que de ningún modo puede haberlo. Dice que le vamos a leer en clase Deuteronomio 6, capítulo 4, donde nos dice que Dios es uno y es único. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gloria a Dios. Isaías 43, 10. Aleluya. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces aquí Él dice que Él es eterno. Él está desde la eternidad. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hermanos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ese es el motivo de la doctrina, hermanos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Vemos, hermanos, que a veces en la vida, en la calle, aprendemos otras cosas y se nos llegan a la mente, hermanos, pero lo que es y eso nos perjudica y nos hace mucho daño. Por ejemplo, estaba yo viendo los japoneses. En los japoneses es un honor llegar a suicidarse. Imagínense esa doctrina, esa creencia. En Japón no está mal visto el suicidio, simplemente lo ven como si fuera un honor. Imagínense que esto también nos llegara a penetrar a nosotros
Entonces, imagínense, nosotros por eso tenemos que crear en esta doctrina, hermanos, y no dejarnos llevar por la doctrina del mundo, que simplemente nos quiere arrastrar hacia la perdición, hacia los malos pensamientos. Nosotros tenemos que basar toda nuestra creencia en esta doctrina y darle gloria a Dios y decir, Señor, tú eres santo. Pero tenemos que conocer al único Dios verdadero, ¿sí? A Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos. Dice, responda a las siguientes preguntas que se han formulado y medite en lo que conteste. Si Dios es único, ¿por qué personas de diferentes culturas y religiones adoran a muchos dioses? Si Dios es único, ¿por qué? Porque hay mucha. Adelante. De madera y de bronce para poder sentirse seguros. Sí, entonces se dejan llevar por esa doctrina de la carne, por esa doctrina del mundo, hermanos. Pero si claramente conocieran a Dios, ¿ustedes creen que estarían creyendo en esas personas? Yo les he dicho muchas veces a las personas que son católicas, está ahí su santo, San Alejandro, y está ahí bien vestidito, y paradito, pero está ahí. Y yo les digo, imagínense si estuviera ahí el santo, imagínense, ahí no se puede mover y no te ve. ¿Ustedes creen que realmente, yo les digo, ¿ustedes creen que ahí está el santo? Y entonces está ahí, si no se puede mover, no se ve. Realmente, simplemente lo que ven simplemente es buscar esa seguridad, pero ellos quieren ver, palpar, tocar sentir esa seguridad. Les comentaba también que una vez en una iglesia cristiana, pusieron una silla y estaba la silla. Aquí está Cristo, aquí está Cristo, hermanos, y entonces se quedó la silla. Aquí está Cristo y Cristo está con nosotros. Y llegó un tiempo que la gente llegaba a la silla y entonces mejor vamos a quitar la silla. Sí, ¿me entienden? O sea que uno buscan esa seguridad. No, hermanos, esa seguridad tiene que estar dentro de nosotros y decir, sí, Dios está con nosotros. ¿Usted cree que el único Dios verdadero lo ama y desea que su completa felicidad? Sí, hermano, Dios nos ama, Dios le ama. Yo les decía, hace poco que hace 15 días tuve un problema, mi hijo tuvo un problema con los visitaxis. Y yo en un momento me enfurecí, dije, voy a ir, les voy, mandarín de gajos, pero no. Dije, no. Y yo les voy a meter una demanda, no. Y entonces uno dice, los ve a ellos, ve el rostro de los visitaxis, andan desesperados, buscando pasaje, buscando el dinero. Y yo dije, Señor, y me puse a orar por ellos. Ellos necesitan de ti, ellos no te conocen, por eso reaccionan así, con esa violencia, porque no te conocen. Y entonces yo tengo un compromiso de hacer algo por ellos, nomás que yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude a entender qué es lo que yo tengo que hacer por ellos, pero yo tengo que hacer algo. El Señor me dijo, tienes que hacer algo por ellos, diles que les amo, y de alguna manera yo me voy a acercar a ellos y les voy a decir, Cristo te ama. Porque yo, en vez de sentir ese rencor contra ellos, les tengo amor, porque yo veo y digo su necesidad. Si conocieran al Dios que nosotros conocemos, algo cambiaría su forma de ser, su expresión. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos esa dicha que nosotros tenemos que analizar, que nosotros conocemos a Dios, al único Dios verdadero. ¿Cuál es la mejor manera de decir lo siguiente? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O Padre, Hijo y Espíritu Santo son un Dios verdadero. Entonces nosotros tenemos que ir, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios verdadero.
Son tres personas inherentes, independientes, pero que son coiguales, coeternos y que son de la misma sustancia, hermanos. Es algo difícil de entender, pero cuando usted se mete a leer la Biblia, cuando usted viene y vive esa relación con el Señor Jesucristo, usted empieza a entender y se le empiezan a quitar esas escamas en sus ojos y empieza a ver al Señor Jesucristo. Así como a Pablo se le cayeron las escamas y pudo empezar a ver, así a nosotros cuando tenemos esa relación con el Señor, entonces nos damos cuenta de ese gran Dios que tenemos. Si Dios es una persona, lo trata usted como tal, dirigiéndose a Él con respeto, temor, reverencia, dándole su lugar en su vida. ¿Usted lo trata realmente al Señor así? Debemos de tratarlo con respeto, con reverencia, hermanos. Tenemos que participar. Hermanos, créanme que yo estoy aquí, yo no me siento ni siquiera preparado para hablar. Y sin en cambio, hermanos, yo no puedo, cada vez que me invitan, no puedo rechazar este lugar y hablar. Señor, ¿tú me vas a ayudar? El Señor está con nosotros. Entonces, si ahí me dicen, hermano, ¿quiere dar la doctrina? Aleluya, gloria a Dios. Yo no me voy a poner a decir, no puedo, es que soy tartamudo, me da mucha pena, tengo miedo. No, aquí, si yo he creído en el Señor Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Aquí estoy, Señor. Tú sabes lo que haces. Entonces ya todo está en las manos del Señor. Pero tenemos que tener esa confianza en el Señor. Ahí es donde estamos empezando a vivir la doctrina. Ahí es donde digo, sí, Señor, te conozco, te reconozco. Cuando a nosotros se nos quitan esos miedos, a lo mejor ustedes ven y dicen, ay, ese hermano, mira lo que está diciendo. Pero hermanos, yo estoy aquí queriendo agarrar esos caminos del Señor. Entonces, así igual, les vuelvo a repetir, hermanos, el Señor nos llama. Y entonces, si nosotros lo conocemos, nosotros vamos a participar siempre con el Señor. Gloria a Dios. Dice aquí, observe con detenimiento que el mismo Salmo revela la grandeza de Dios y la insignificancia del hombre. Medite en su corazón y concluya. Y entonces aquí nos dice que es el Salmo 90, versículos del 1 al 6. ¿Me ayudan a leerlo? Salmo 90, versículos del 1 al 6. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Gloria a Dios. Entonces aquí en los versículos 1 y 2 vemos la grandeza de Dios. Vemos esa maravilla que es nuestro Señor. Y del versículo 3 al 6 vemos nuestra insignificancia, hermanos. Somos como la hierba que florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Así es, hermanos. Entonces, ¿de qué nos sirve tener tanta vanidad si hoy estamos aquí, pero mañana vamos a estar ya secos, hermanos, pero poderosos ante la presencia de Dios? Y eso es lo que nos tiene que llenar de gozo, hermanos. Por eso cuando dicen, vámonos al culto, vamos al culto. ¿Por qué? Porque vamos a ver a ese Dios todopoderoso. ¿Sí? No perder estos tiempos de oportunidad, hacer todo lo posible por hacer ese espacio para vivir y convivir con nuestro Señor. Imagínense que usted venga y le diga, mi amigo Jesús, mi amigo Dios, pero que realmente usted lo sienta con ese gozo, hermano. Gloria a Dios. Según las definiciones anteriores y con base en la palabra de Dios, ¿cuál es la definición de Dios y el hombre? ¿Cuál sería la definición, en otras palabras, lo que es Dios y lo que es el hombre? La teología lo define como Dios es el Espíritu infinitamente perfecto, increado, de quien todas las cosas existen y subsisten. Entonces el hombre, al ser creado, el hombre tiene un origen, y la Biblia dice que fuimos creados del polvo de la tierra, y al polvo de la tierra volveremos. Gloria a Dios.
Entonces aquí, hermanos, nosotros somos significantes, hermanos, nosotros tenemos que vivir con humildad. El Señor es el que nos da esa fortaleza, esa fuerza para seguir adelante, hermanos. Tenemos que creer en Él, estar con Él. Dice aquí, marque la respuesta correcta. Acuérdense que estamos hablando de la personalidad de Dios. Estamos hablando de la personalidad de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es único y perfecto, me ama, creó los cielos y la tierra, compite con otros dioses. Estamos hablando de la personalidad de Dios. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Es único y perfecto. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Eso a mí me regocija, por lo menos ya sí estamos entendiendo. Gloria a Dios, aleluya. Dios es trino, perfecto, santo, misericordioso, fue un buen hombre, fue un gran profeta. Trino, Dios es trino porque estamos hablando de la personalidad de Dios. Si estuviéramos hablando de otras cosas, entonces sí, pero estamos hablando ahorita solamente de la personalidad de Dios. Aleluya, hermanos, gloria a Dios. Dice, considera a continuación el credo de uno de los padres de la fe, Atanasio. Dice que este es el credo de Atanasio, que fue uno de los padres de la fe. Dice, adoramos a Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando la sustancia. Entonces no podemos separarlas ni que estarlas confundiendo, hermanos. Entonces tenemos un Dios trino. Dice, igual acuérdense que estamos hablando de la personalidad de Dios. La personalidad de Dios. ¿Cuál es la palabra que encierra la disposición, entrega y afecta a Dios del credo de este hombre? Y dice que cuál es la palabra que encierra la disposición. Entonces dice que hay Trinidad, unidad, personas, adoramos, sustancia. ¿Cuál es, hermano? La definición correcta es: adoramos a Dios en la unidad de la deidad, declarando que en la unidad de la deidad hay tres personas coiguales, coeternas y consubstanciales, las cuales se nos han sido reveladas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Ayúdeme, pastor, ayúdeme a esto. El Padre existe. El Padre es increado. Jesucristo es Engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Ok? Sí, no hay, eso es muy importante que se lo aprendan, porque no se me puede olvidar, se me olvida como a mí se me está olvidando. Entonces, el Padre es Increado. El Hijo es engendrado del Padre y el Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo. Entonces uno puede, no traje pluma, no traje lápiz. Por eso están los videos, hermano, para que repase la ley. Ahí están los videos para que repase la clase. Aleluya. Ahora, recordando siempre, hermano, porque siempre vamos a ser atacados por eso, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y eso es bien cierto, pero toda la doctrina, la sustancia de la doctrina está implícitamente. Acuérdense que la Biblia habla con absolutos, entonces la Biblia no va a decir, a ver, esta doctrina va a ser así. La Biblia lo da por hecho. Entonces, es como los niños, nosotros damos por hecho que tenemos padres, ¿no? ¿No? Entonces, si tú hablas con alguien, hasta que especifiques, oye, ¿tienes papá, tienes mamá? Pues es obvio que sí, si no, no existiera, ¿no? ¿Sí, no? Porque alguien a mí me ha dicho, oye, ¿tienes papá, tienes mamá? ¿Sí me estás viendo? ¿Sí? Pues si no, no existiera. Indefinitivamente, si viven o no viven, pues claro que tengo papá y mamá. Eso es intrínseco y es innato, es inherente a mi personalidad, que tengo papá y mamá. Si no, entonces, ¿cómo existiera? ¿O cómo estaría yo aquí? No sé si les han hecho esa pregunta. ¿Hermanos? Nunca les han hecho. Oye, ¿tienes papás? ¿A cuánto les han hecho esa pregunta? ¿Verdad que sí? Oye, ¿tienes papás? ¿Sí me explicó? Pues es obvio que sí. Ya
las determinaciones, si lo conozco, si no lo conozco, si vive, si no vive, eso ya no es tan relevante como para decir, o sea, lo implícito de mi existencia es de que tengo padres, los conozco o no los conozca, viva con ellos o no viva con ellos, vivan o no vivan, es obvio que tengo. Y es la doctrina de la Trinidad, está implícita en la palabra, hermanos. Por eso muchos se les complica, porque no dice Trinidad, pues no, pero siempre se está declarando que en esa unidad de la deidad, siempre tenemos en cuenta que es una unidad. ¿Sí, hermanos? Como la palabra familia, es una palabra que se escribe en singular, pero tiene un significado plural. ¿Sí? La palabra gente es una palabra que se escribe en singular, pero tiene un significado plural. Y así, hay muchas palabras que tienen o se escriben en singular, y esa es una unidad. La familia es una unidad. Y conforme a la ley, papá y mamá se unieron, ya es una, no dice son dos personas, es una unidad. Dos personas, una unidad. Si ya viene un hijo, dos o tres o cuatro, puede que sean 6 personas, pero es una unidad, una familia. Es lo mismo en la Trinidad. Hay 3 personas, pero es una unidad. Y esa es la divinidad. Es la esencia de la divinidad. 3 personas, una unidad. Amén. Gracias, hermano. Usted ahora conoce más de Dios y su disposición, entrega y afecto a su Creador debe ser la misma de Atanasio, por lo cual debe adorarlo. Haga una oración sincera de adoración, confesando su fe y deseo de conocer más a Dios. Vamos a leer este texto a memorizar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Póngase de pie, hermano. Y si usted ya conoce a este Dios verdadero, puede pasar con confianza, hermano.